versículo 36 y en el libro de Romanos capítulo 10. Dos escrituras que son base para la enseñanza de esta noche. Hechos capítulo 2 y vamos a leer el versículo 36. Cuando usted lo tenga, dice: lo tengo. Amén. Léalo conmigo, dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Una vez más, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora vea el libro de Romanos capítulo 10, es la otra escritura como base de esta enseñanza. En el versículo número 8 dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Padre, te damos gracias en esta noche por una oportunidad más que nos das de poder estar aquí para adorarte, expresar nuestra gratitud y alabanza a ti, pero también para recibir la enseñanza de tu palabra. Señor, ahora queremos que sea tu Espíritu quien toque nuestras vidas, abriendo nuestros corazones, nuestras mentes, para poder entender, apreciar y recibir estas verdades, de manera que puedan ser de provecho a nuestra vida espiritual. Oro, Señor, que cada pensamiento contrario sea quitado de cada mente y solo tu palabra prevalezca. Úsame para poder traer esta enseñanza a tu pueblo de una manera efectiva. Y Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero continuar en esta noche lo que comencé la semana anterior bajo el título El Señorío de Cristo. Si usted estuvo aquí la semana pasada, se dio cuenta de lo que hablamos, pero me gustaría, pues a manera de introducción, recordar lo que mencionamos la semana anterior. Y miramos que una de las verdades más vitales que hay en la revelación que Dios ha dado al hombre en su palabra es que Jesucristo es Señor de todo. Jesucristo es el Señor. Amén. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Él tiene la posición de Señor. Quiere decir que es la posición de autoridad más alta en el universo. Jesús la tiene. Y conocer que Jesús es el Señor es esencial para vivir una vida cristiana victoriosa. En efecto, ese es el principio de la vida cristiana. La Biblia dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. O sea que el señorío de Cristo es una de las enseñanzas más vitales que cada creyente debe conocer, debe entender, debe apropiar. Mencionamos la semana anterior que todo hombre, toda persona, todo ser humano tiene derecho legal a los beneficios del señorío de Cristo. Y realmente miramos la semana anterior un punto que es negativo dentro de esta enseñanza, pero que es importante. Y el primer punto que nosotros tocamos acerca de este tema fue el señorío de Satanás. Y parece contradictorio porque el título de la lección es el señorío de Cristo, pero el primer punto menciono el señorío de Satanás porque es una realidad. La palabra de Dios revela que Satanás es el señor del hombre que no tiene a Cristo en su corazón, del hombre que no es redimido por la sangre de Jesús. En efecto, Cristo mismo reconoció ese señorío cuando Él estaba aquí en la tierra, y Él dijo: el príncipe de este mundo viene, Él nada tiene en mí. Él llamó a Satanás el príncipe de este mundo. El príncipe es un título que representa autoridad. Y en 3 ocasiones en el Evangelio de Juan, Jesús menciona al diablo, a Satanás, como un príncipe de este mundo. Y realmente es importante entender este concepto. El apóstol Pablo también dijo que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de ellos, de los incrédulos.
Y quiere decir que menciona a Satanás como el Dios de este siglo, el Dios de esta era presente que está en este mundo de pecado. O sea que el apóstol Pablo también entiende que Satanás es el Dios de este siglo presente. Recuerde esto, toda la tierra pertenece a Dios, a Jehová, al Señor. Amén. Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero sin embargo, el diablo ha tomado el señorío en el corazón de los hombres por causa del pecado que Adán cometió en el principio. Dios dio a Adán ese señorío originalmente. O sea que Adán fue creado por Dios para ser señor de este mundo, señor en esta tierra, señor en el universo. O sea, Dios creó a Adán para que fuera hecho una copia de él mismo. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Y una persona que señorea es señor. Por eso señorea. Amén. Pero cuando Adán pecó, cuando Adán desobedeció a Dios, Adán no solamente perdió su autoridad, sino que le entregó a Satanás la autoridad que Dios le había dado. Y por eso fue un crimen de alta traición lo que Adán cometió. Y toda la historia de la redención del hombre nace de ahí. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es restaurar lo que el hombre perdió. Porque Dios ama al hombre. Aleluya. O sea que un solo hombre significa más para el corazón de Dios que todo el universo. Aleluya. O sea, Dios ama al ser humano. Y Dios quiere restaurar al hombre a esa posición de autoridad. Ahora, es interesante entender que Dios no dejó al hombre en esta condición de ser esclavo en vez de señor. Es interesante notar esto porque Dios creó al hombre para que fuera señor, tuviera dominio. Sin embargo, el hombre perdió esa habilidad, o mejor dicho, ese privilegio, y vino a ser esclavo. Y hoy día eso es lo que el hombre es. Esclavo de sus circunstancias, esclavo de sus emociones, esclavo de sus pasiones de la carne, esclavo del pecado. El ser humano es esclavo. Y Dios lo creó para que fuera señor, para que dominara sobre todo lo que viniera en contra de él. Sin embargo, el hombre es dominado por todo lo que viene en contra de él. Amén. Pero esa condición, Dios no dejó al hombre en esa condición para que sufriera esa esclavitud eternamente bajo el reinado de Satanás. No, Dios desde el mismo principio dio la promesa de uno que legalmente vendría y quebrantaría el señorío de Satanás sobre el género humano. Entonces es bueno que siempre recordemos esto, que el pecado de Adán fue el pecado de la raza humana entera. Por cuanto uno pecó, todos pecaron. Todos pecaron. Aún los que no habían nacido, todos pecaron. ¿Por qué? Porque estaban en Adán. Adán es, podemos decir, es la cabeza de la raza humana. Lo que Adán hizo perjudicó a toda la creación. Aleluya. Amén. Pero en el mismo principio Dios habló que la simiente de la mujer vendría. Y la simiente de la mujer obviamente es una referencia a Jesucristo, quien nació de una virgen por el poder del Espíritu Santo. Vendría y destruiría la autoridad de la serpiente, que es lo mismo que la autoridad de Satanás. Y allí nos quedamos la semana anterior, mirando este primer punto, el señorío de Satanás. Vamos a mirar en esta noche el segundo punto de esta enseñanza, que yo lo he titulado así: Cristo el conquistador. Cristo el conquistador. Y realmente Dios no podía anular. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque si no entendemos estos conceptos, no podemos entender muchas cosas que están en la Biblia y que nos pasan todos los días. Mucha gente dice, pero ¿por qué Dios no eliminó a Adán y creó otro ser humano? Dios podía haberlo hecho. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás? ¿Por qué Dios no hizo algo más radical? Dios no podía hacerlo. Dios no podía hacerlo porque si lo hubiera hecho, hubiera sido injusto con él mismo, injusto con el hombre, injusto con el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque Dios le dio al hombre libre albedrío.
Dios le dio al hombre la oportunidad de escoger. Y Adán escogió, pero escogió mal. Amén. Sí, Dios le dijo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, tú tienes autoridad para comer de todo árbol del huerto menos de uno. El árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, Dios puso esta restricción para recordarle a Adán que aunque él lo había puesto como Señor de todo el universo, él estaba bajo el dominio de Dios. Él no podía hacer las cosas a su manera. Él tenía que sujetarse a Dios. Y él puso esa restricción. Adán fue tentado y aunque no fue engañado, él voluntariamente, espontáneamente, con todos sus 5 sentidos, decidió comer del árbol del cual Dios dijo que no comiera. Y en esa situación, al hacer eso, él usó su libre albedrío. De manera que Dios ahora no puede decirle, Adán, te voy a borrar del mapa y voy a crear otro ser humano, porque el mismo Dios le dio a él la oportunidad de escoger. Amén. Si tú le dices a tus hijos, mira, yo te doy la oportunidad de escoger. Si haces esto, te voy a recompensar, pero si haces esto, no te voy a castigar. Y él hace lo que tú no quieres que haga. Tú le diste la oportunidad de escoger. Él tomó su decisión, ¿verdad que sí? Tú no puedes decir, ¿qué hijo más malo tengo? Porque tú le diste la oportunidad. Ahora, Dios hizo esto con el hombre porque Dios quería un ser humano que tuviera la capacidad de escoger para que lo amara a él y lo sirviera a él voluntariamente, no por obligación. Cuando tú tienes que obligar a alguien para que te ame, ese amor no es genuino. Si alguien te ama porque tú estás obligándolo a que te ame y te jactas, ¿cómo me ama? No, no te ama nada. Lo que tú lo estás obligando o la estás obligando a que te ame, eso no es amor, eso no es correcto. Entonces Dios está haciendo las cosas en su justicia. Aleluya. Ahora Dios le dio a Adán la oportunidad, la autoridad, mejor dicho, de dominar sobre el jardín del Edén. De manera que Adán tenía autoridad para decirle a la serpiente, serpiente, te callas. Pero Adán no lo hizo. Adán permitió que la serpiente hablara. Él permitió que la serpiente engañara a su esposa. Y entonces él permitió que su esposa lo sedujera a él. Y él, en vez de obedecer a Dios, obedeció a su esposa. Él fue el culpable. Satanás no fue el culpable. Él aprovechó con astucia la situación. Amén. De modo que si Dios borra a Satanás del mapa en ese momento, o a la serpiente la desaparece, Dios no actúa con justicia hacia el diablo. Y Dios es justo. Dios es justo. ¿Me está entendiendo? De manera que Dios no podía anular lo que Adán había hecho. Lo que Adán había hecho ya estaba hecho. Y ahora él tenía que asumir su responsabilidad, sufrir las consecuencias. Pero el hombre debía esperar hasta que llegara el libertador. O sea, Dios dio la promesa en Génesis 3:15. Míralo allí conmigo, por favor. Génesis capítulo 3. Yo sé que lo hemos mirado en otras ocasiones, pero es bueno recordar. Génesis capítulo 3, versículo 15. La semana anterior lo mencionamos. Cuando Dios habló a la serpiente, le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Una herida en el calcañar duele. Una herida en el calcañar es molesta, pero no es mortal. Una herida en la cabeza es mortal. Ahora, en el antiguo Oriente cercano, realmente esa frase, herir en la cabeza, significa literalmente quitar la autoridad. La autoridad que Satanás obtuvo de Adán, Dios profetiza, Dios predice, Dios habla desde ese mismo momento que la simiente de la mujer herirá a la serpiente que simboliza a Satanás en la cabeza. En otras palabras, la autoridad que tú has obtenido ilegalmente o de una manera no correcta, te aprovechaste de la situación, vendrá alguien que te quitará esa autoridad. Aleluya. Vendrá alguien que te quitará esa autoridad. Por eso esta época de Navidad es tan importante.
para los cristianos. ¿Por qué? Porque estamos recordando la simiente de la mujer que nació un día en este mundo. Aleluya. O sea, mucha gente cristiana dice, yo no celebro Navidad porque Navidad Jesús no nació en diciembre y no nació el 25 y eso es diabólico y qué sé yo qué. Olvídese de eso. En algún día del año Jesús nació. Y si el mundo escogió ese día para recordar ese nacimiento, pues qué buena oportunidad para aprovechar y nosotros testificar lo que nosotros creemos en estos días de Navidad. ¿Por qué? Porque recuerde esto, Navidad es más que fiestas, es más que celebración, es más que regalo. Navidad es el nacimiento de Jesús. Y Jesús es la simiente de la mujer. Quiere decir que cuando Jesús nació, empezó el cumplimiento de esta promesa que Dios dio en Génesis 3:15, promesa de redención, promesa de que el señorío de Satanás se terminaría. Alabado sea el nombre del Señor. Y obviamente Jesús creció y Jesús hizo muchas cosas importantes cuando Él estaba aquí en la tierra. Pero Él quebrantó el señorío de Satanás sobre el género humano. Oye esto, cuando Adán pecó, Adán introdujo el pecado a su persona, pero a toda la raza humana de una vez. Cuando Cristo vino, Él quebrantó o destruyó el señorío de Satanás sobre el género humano en general. Él redujo por completo a nada, a la nada, poder decir así, aquel que por siglos mantuvo la autoridad del pecado, de la muerte sobre la raza humana. Miren el libro de Hebreos capítulo 2. Otra escritura que la hemos mencionado en otras ocasiones, pero yo creo que es importante mencionarla otra vez. Hebreos capítulo número 2. Aleluya. Amén. En el versículo 14, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Pudiéramos leer todo este contexto, pero tomaríamos mucho tiempo. Pero el versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, está hablando de Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte o el dominio de la muerte, dice otra traducción, el poder de la muerte. Ahora, la Biblia dice, aquel verbo se hizo carne, hablando de Jesús, habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿verdad? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que el verbo es Dios eterno. El Dios que creó todas las cosas. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne, tomó naturaleza humana. Se hizo carne. Propósito por el cual se hizo carne, aquí está en Hebreos 2. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de los seres humanos, Él también participó de lo mismo, para destruir. La palabra destruir no significa aniquilar. La palabra destruir aquí en este pasaje significa paralizar, reducir a la nada, hacer sin efecto. Destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio o el dominio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. La paga del pecado es muerte. Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Separación de Dios eternamente. Esa es la paga del pecado. Jesús vino y Jesús sufrió la muerte cuando Él murió en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestro pecado. Él pagó por nuestra culpa. Él pagó por la desobediencia de Adán. La paga del pecado es muerte. El hombre es el que peca. Jesús no pecó, pero Jesús pagó por nuestro pecado. Ahora, cuando Él pagó, y pagó con su vida, Él murió. La deuda fue pagada. El poder de Satanás, que opera en el reino de la muerte espiritual, fue totalmente abolido o fue totalmente reducido a la nada.
Bendito el nombre del Señor. Déjame recordar esto porque esto lo hemos mencionado en lecciones anteriores. El poder de Satanás en este mundo es el poder que opera en el reino, en la esfera de muerte espiritual. Por eso toda persona sin Cristo está muerto espiritualmente. Tú y yo, la Biblia dice, estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios. En esa condición, Satanás es rey, porque él reina en la esfera de muerte espiritual. Cuando Cristo vino y murió en la cruz, Él murió espiritualmente. Él proclamó en aquella cruz: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Él experimentó el abandono del Padre, lo cual implica que Él experimentó esa separación espiritual de Él y el Padre cuando estaba llevando nuestro pecado. Él pasó a morir físicamente. Él experimentó la muerte en toda su plenitud. Quiere decir que la condena del hombre por el pecado, Jesús la pagó. Si Jesús la pagó, el hombre no tiene que pagarla él mismo. Jesús pagó por él. Aleluya. Cuando Jesús pagó por él, ya no hay, la deuda fue saldada. Es como que tú tienes una gran deuda a alguien y tú no tienes dinero para pagar esa gran deuda, pero alguien viene y paga esa deuda por ti. La persona a quien tú le debes ya no tiene derecho a cobrarte más. ¿Me está entendiendo? Porque alguien pagó la deuda. Si sigue reclamándote que le pagues, lo está haciendo ilegalmente, tú lo puedes demandar. No tiene derecho a hacerlo porque alguien ya pagó esa deuda. Lo mismo pasa aquí. La deuda del pecado, Jesús la pagó. Y cuando Jesús la pagó, desarmó a Satanás de su autoridad. Oh, ¿me está entendiendo ahora? Cristo redujo a Satanás a la nada. Es como que ya no existe Satanás. Él sí existe. Pero es como que ya no existe desde el punto de vista de su dominio sobre el hombre de una manera legal. Amén. Aleluya. Ahora, para sacarte de la duda que sé que está viniendo a tu mente ahora mismo, te voy a aclarar lo que vamos a estudiar más adelante. Pero en Romanos 10:8 dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Quiere decir que el dominio satánico sobre el ser humano fue quebrantado cuando Jesús murió en la cruz. Satanás no tiene legalmente ya dominio o autoridad sobre el ser humano, sobre ninguno. Pero el ser humano no lo sabe, a menos que alguien le proclame el evangelio y la persona entonces entienda que Jesucristo es el Señor, que ya no es Satanás, es Jesucristo. Cuando esa persona confiesa que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, en ese momento la Biblia dice: será salvo. Satanás no tiene poder para retenerlo más en su dominio, porque él está confesando el señorío de Cristo, porque está escuchando el evangelio. ¿Me captó ahora? Aleluya. O sea que la obra de Jesús en la cruz fue radical. Y es importante en este punto entender esto. Cristo no destruyó o redujo el poder de Satanás a la nada para su propio beneficio. No. Él en realidad nunca estuvo bajo el dominio satánico. Satanás nunca fue Señor sobre Cristo. Jamás. El Hijo de Dios había existido desde la eternidad en igualdad con el Padre. Él es Dios. Aleluya. Él es Dios. Él nunca fue afectado por el crimen de pecado de alta traición que cometió Adán.
Él nunca participó de esto. Aun cuando Jesús se hizo hombre y participó de un cuerpo semejante al nuestro, Él estuvo libre del dominio satánico. Satanás nunca tuvo dominio sobre Él cuando Él estaba aquí en la tierra. ¿Me está entendiendo? Amén. ¿Por qué? Porque Jesús no fue engendrado por generación natural o por creación natural. Él nació de una virgen. Él no trajo heredado en sus genes, en su ser humano, en su naturaleza humana, el pecado de Adán. Se quiere decir que Jesús, cuando fue a la cruz, Él no tenía que vencer a Satanás para su propio beneficio, porque Él nunca estuvo bajo el dominio de Satanás. Él dijo, el príncipe de este mundo viene, pero Él nada tiene en mí. No hay nada en mí que le da poder a Él. No hay nada en mí que le da autoridad a Satanás. Aleluya. Jesús participó de un cuerpo semejante al nuestro, pero no tuvo relaciones ningunas, o no hubo ninguna relación entre Él y Satanás. Su humanidad no se sometió al Dios de este siglo nunca. Él caminó en unidad con su Padre Celestial todo el tiempo. Amén. Amén. O sea, esto nos dice, iglesia, que realmente Cristo no conquistó a Satanás para sí mismo, para Él decir vencí al diablo. Él nunca necesitó vencer al diablo, porque el diablo siempre estuvo por debajo de Él en autoridad. Amén. ¿Tú recuerdas cuando Jesús fue tentado en el desierto? 3 tentaciones fuertes Él recibió. Satanás quería hacer lo mismo con Él que hizo con Eva. Y le ofreció, lo tentó de 3 diferentes maneras. Pero Jesús venció cada una de esas tentaciones con la frase escrito está. O sea, nunca Él usó la frase yo soy Dios y tengo dominio sobre ti. No, Él dijo escrito está, en el poder del Espíritu Santo que estaba en Él. Amén. ¿Por qué? Porque Él estaba actuando como un hombre, pero un hombre que no tenía ningún tipo de sujeción a Satanás. Y Satanás tuvo que dejarlo. Él no pudo con Él. Él no pudo con Él. ¿Cuántos están aquí todavía? Aleluya. Cuando Cristo ministró a los enfermos, Él tuvo dominio sobre las enfermedades y demonios y los echó fuera. Y los demonios tuvieron que obedecerle. Y las enfermedades tuvieron que salir. ¿Por qué? Porque Jesús mostró autoridad absoluta sobre ellos. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Aleluya. Gloria al Señor. Sin embargo, la humanidad permanecía todavía dentro de la autoridad de Satanás. Y es interesante entender esto. Cuando vino, por ejemplo, el leproso o el ciego o el paralítico, Jesús lo sanó. Cuando vino el endemoniado, Jesús lo liberó, echó fuera a los demonios. Pero la persona liberada siguió bajo el dominio de Satanás en su persona. En su persona. ¿Por qué? Porque necesitaban nacer de nuevo para que fuera libre del poder de Satanás como persona. Y eso no podía suceder hasta que Jesús fuera a la cruz y muriera por nosotros. Amén. Amén. O sea, es importante entender esto porque nos damos cuenta por qué el mundo actúa como actúa, por qué la gente actúa como actúa y por qué incluso muchos cristianos actúan como actúan, conociendo esta verdad. Y por eso es tan importante esta enseñanza, porque cuando tú entiendes que Satanás ya no tiene dominio sobre ti, porque Cristo lo venció. O sea, cada vez que viene tentación o que vienen situaciones adversas, que tú disciernes que Satanás está detrás de esas cosas, tú tienes la autoridad que Jesús te da para en su nombre echarlo fuera de tu medio ambiente y creer que te tiene que obedecer porque Él fue vencido. Él tratará de impresionarnos una y otra vez. Él tratará de asustarnos una y otra vez, intimidarnos una y otra vez, para hacernos creer que todavía Él tiene la autoridad, que todavía Él tiene la fuerza, el poder. Pero cuando nosotros conocemos la verdad nos hace libre.
O sea, por eso incluso muchas gentes en las iglesias no conoce estas cosas. No conoce estas cosas y son víctimas y son esclavos del diablo que ya está vencido. Y están pidiéndole al Señor que los libere, pero el Señor no lo hace porque ya ellos fueron libres. Pero no están actuando sobre la verdad, sobre la palabra que da la libertad. Iglesia, es muy cómodo escudarse en que, ay Señor, libérame, ay Señor, libérame. Pero el Señor nos da su palabra. Jesús dijo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya el Señor nos liberó. Ya Él hizo todo lo que Él tenía que hacer. Ahora Él envió su Espíritu. Ahora nos toca a nosotros poner en función lo que Él ya hizo. Y tomar autoridad en el nombre de Jesucristo. Amén. O sea, los seres humanos necesitaban ser liberados del señorío satánico y de la naturaleza satánica sobre sus vidas. Y esta naturaleza satánica realmente se manifiesta en los individuos a través de las obras de la carne, el egoísmo, los celos, el pecado, las enfermedades, la rebelión contra Dios. Y yo mencionaba la semana anterior y lo quiero mencionar de vuelta. ¿Cuánta gente hay que tú ves que son buenas personas? Gente amable, gente sociable, gente ayudadora, gente que no se mete con nadie, que no le hace mal a la gente. Si ellos no tienen a Cristo en su corazón, están perdidos. Con toda la bondad que tienen y la amabilidad. Pero a tales personas tú les puedes hablar de muchos temas, pero no se te ocurra hablarles de que necesitan aceptar a Cristo, porque se ofenden, se transforman. O sea, surge en ellos un sentir que va en contra de la palabra de Dios, una rebelión que sale de dentro de ellos. Eso nos dice a nosotros que aunque son buenas personas, aunque no se meten con nadie, aunque son gente servicial y ayudadora, pero están todavía bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio de las tinieblas. Necesitan que Cristo venga a ser su Señor. Amén. Aleluya. Hay rebelión en contra. Cada vez que tú encuentras que en ti está surgiendo rebelión en contra de Dios o en contra de la palabra, en contra de promesas o declaraciones en la Biblia, que quizá porque no entiendes te da coraje cuando lo lees y te quieres poner en enojo contra Dios, eso no es de una persona nacida de nuevo. O sea, eso no viene de tu espíritu, eso viene de tu carne. Y tienes que sujetar esa carne y no permitir que domine sobre tu vida. Porque tú eres nacido de nuevo. Tú eres un creyente en Cristo. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. O sea, Cristo hizo la obra completa. Cuando Él murió, Él llevó nuestros pecados y Él destruyó el poder de aquel que tenía el dominio de la muerte. Cuando Él resucitó como un hombre. Como un hombre que dejó el pecado que Él llevó atrás. No el pecado de Él, pero el pecado nuestro. Si la Biblia dice que Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53, míralo allí por favor. Isaías 53. Isaías 53. Amén. Aleluya. Aleluya. En el versículo número 6, de Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en el siervo, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él. Cuando Él fue a la cruz, Él cargó nuestro pecado. Dios puso nuestro pecado sobre Él. Amén. Amén. Ahora mira en 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. 2 de Corintios capítulo 5. Otra escritura interesante. Aleluya. En el versículo 21.
Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado. Con nuestro pecado. O sea, cuando tú miras en tu imaginación, lees la palabra, ves a Jesús en la cruz. Allí en la cruz está tu pecado y mi pecado. Jesús fue hecho pecado. Dios puso nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra iniquidad sobre Jesús. Y Jesús sufrió la ira de Dios. Dios derramó su ira sobre él. La ira que el mundo debía sufrir. La ira que los pecadores debían sufrir. La sufrió Jesús. Amén. Por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Justicia de Dios en él. Ahora, esto es algo que pasó cuando Jesús murió. Jesús hizo provisión en su muerte para que nosotros, los seres humanos pecadores, que habíamos sido separados de Dios, de la relación con Dios, por el pecado dividía a Dios de nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz, Dios hizo posible que nosotros, pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios. O sea que ya no hay nada que nos separa de Dios. Dios es justicia, nosotros somos justicia también. Justicia es lo contrario a pecado. O sea, Dios ya no nos mira como pecadores. Dios nos mira como seres humanos declarados justos porque hemos puesto nuestra fe en Jesús. Aleluya. Otra escritura, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Romanos capítulo 4, versículo 25. Vamos a leer el 23. Y no solamente con respecto a él, a Abraham, se escribió que le fue contada la fe por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La Biblia de las Américas me gusta más como lo lee, porque dice el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones, pero fue resucitado por causa de nuestra justificación. Y aquí yo quiero aclararte algo. Cuando Jesús murió en la cruz, Él llevó nuestras transgresiones sobre Él. Él fue crucificado, Él fue entregado por nuestras transgresiones. Pero Él fue resucitado por nuestra justificación. Quiere decir que cuando Él llevó nuestro pecado y lo pagó en su muerte, Dios vio que la justicia había sido llevada a cabo. Se hizo justicia. El pecado fue pagado. La deuda fue pagada. La justicia de Dios quedó satisfecha. Y Dios dijo, puede resucitar mi hijo. Porque la humanidad es declarada justa delante de mí. O sea que cuando Cristo resucitó, lo hizo porque tú y yo habíamos sido declarados justos. Si Él no nos hubiera declarado justos en su muerte, Él no hubiera podido resucitar. Pero la obra fue completa. La obra fue completa. La obra fue completa. Jesús en la cruz proclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Experimentando esa soledad, esa separación espiritual del Padre, que es muerte espiritual, por causa de nosotros. Pero ese mismo Jesús que murió y fue sepultado, resucitó al tercer día y entró a la presencia de Dios. Entró a la presencia de Dios. Y con su propia sangre Él entró a la presencia de Dios, lo cual implica que lo que Él hizo en la cruz fue realmente exitoso. La cruz fue un éxito. La muerte de Jesús fue un éxito rotundo. El plan de Dios se cumplió. En la cruz Jesús derrotó a Satanás. En la cruz Jesús le quitó el señorío al diablo.
y ahora el Padre lo proclama a él Señor. ¿Me está entendiendo usted? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Es interesante entender esto, iglesia. Hay muchas cosas en la Escritura o que pasaron que uno no puede entender. Pero hay cosas que uno puede entender cuando están reveladas. Dios creó al hombre para que viviera en comunión íntima con él. Dios no creó al hombre como un animal. El hombre tiene esa parte de su ser que se llama el espíritu, que realmente es una parte espiritual que tiene la capacidad de hacer que Dios habite allí. Dios lo creó al hombre con esa capacidad para poder él vivir en el hombre y con el hombre. Ese es su deseo. Cuando el hombre pecó, eso fue roto. Si tú miras en el libro de Génesis otra vez, en el capítulo 3, otra vez, capítulo 3. Génesis capítulo 3. Cuando el hombre y la mujer pecaron, dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, estas palabras que Adán habla no muestran un hombre que está en comunión con Dios. No muestran a un hombre que está deleitándose en la presencia de Dios. O sea, Dios creó al hombre para que se deleitara en su presencia. Y antes que esto sucediera, había un deleite en Dios y en el hombre, un deseo de caminar juntos. Aleluya. De comunicarse, de comunión íntima entre ambos. ¿Me está entendiendo? Pero ahora hay un cambio en Adán y en Eva. Hay un cambio. Ahora, en vez de querer estar en la presencia de Dios, se quieren esconder. Se sienten que algo ha cambiado en ellos. Ellos, como alguien ha dicho, han nacido de nuevo, pero en vez de nacer de muerte a vida, han nacido de vida a muerte. Hay un cambio interior. Hay un cambio interno. Por fuera siguen siendo los mismos, pero por dentro ha cambiado algo. En su relación con Dios ya no es la misma. Antes había deleite, ahora hay temor. Antes había el gozo de estar en la presencia de Dios, de hablar con el Creador. Ahora lo que quieren es esconderse. Hay un cambio interior. Eso demuestra cómo el hombre falló y cómo Satanás tomó dominio sobre él. Y tú entiendes, y tú lo has experimentado, y tú lo has visto en las historias y en otra gente, en otras personas, cómo las personas se asustan cuando algo les pasa. Sienten que le está pasando lo que le está pasando porque algo están pagando. Hay una culpabilidad interior, se siente, su conciencia los acusa todo el tiempo. En la Biblia tú miras personas, por ejemplo Pedro mismo, Simón Pedro, el pescador. Cuando Jesús hizo aquella pesca milagrosa delante de él, él se tiró de rodillas y le dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. Cuando él se dio cuenta quién es Jesús por lo que hizo, en vez de querer estar con Jesús, lo que quiere es separarse de Jesús. ¿Por qué? Porque hay una conciencia de pecado que se levanta y dice, no, yo no puedo estar en tu presencia. Eres demasiado santo para que yo esté en tu presencia. Si a ti se te apareciera un ángel del Señor, te caerías de miedo, temblarías y caerías al suelo. ¿Por qué? Porque hay en nosotros, los seres humanos, por causa del pecado, esa tendencia a asustarse cuando está uno delante de la presencia de Dios. Y para un cristiano no debe ser así. Porque esos son señales del pecado cuando entró en el hombre. Pero ahora tú y yo somos redimidos.
No tenemos por qué tener miedo a la presencia de Dios más. Cuando tú le tienes miedo a la presencia de Dios, es porque algo no está bien en ti, en tu relación con Dios. Has permitido que el enemigo tome ventaja de ti por alguna manera o en alguna razón. Y quiere decir que tienes que analizarte, porque el creyente no debe tener miedo a Dios, o no debe tener miedo a la presencia de Dios. ¿Me está entendiendo esto? Aleluya. Aleluya, gloria al Señor para siempre. Cristo vino a destruir al que tenía el poder de la muerte. Esto es al diablo. Él vino a quebrantar esa autoridad. Y Él lo logró. Y Él lo logró. Oh, aleluya. Y Él lo logró. Gloria al nombre del Señor. Sí, cuando el hombre pecó fue arrojado fuera de la presencia de Dios o del jardín del Edén. Pero ahora Dios nos invita a estar en su presencia. Quiere decir que algo cambió. Y cuando tú aceptaste a Cristo, tú naciste de nuevo de muerte a vida. Bendito Dios. Gloria al nombre del Señor. Si tú miras conmigo en el libro de Hebreos, y para entrar en la conclusión en esta noche, Hebreos capítulo número 10. Hebreos, primero vamos a leer en el capítulo 9, Hebreos capítulo 9, en el versículo 11 y 12. Cuando lo encuentre dice, lo encontré. Aleluya. ¿Ya lo encontraste? Hebreos 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, ¿dónde? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, el mismo que clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y experimentó esa separación del Padre. Ahora dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Él no necesitaba ser redimido, pero Él lo hizo para nosotros. Y por cuanto Él entró al lugar santísimo por su propia sangre, mira el capítulo 10 de Hebreos, en el versículo número 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, Él entró al lugar santísimo por su propia sangre. Pero ahora que Él entró por su propia sangre, Él lo hizo para nosotros. Ahora tú y yo podemos entrar al lugar santísimo por su propia sangre también, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Si miras un poquito antes, en este capítulo 10, en el versículo 10, dice, en esta voluntad, la voluntad de Dios para con Jesús cuando Él fue a la cruz, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Y mira lo que dice ese versículo 14. Porque con una sola ofrenda, la ofrenda de Jesús en la cruz, Jesús no tiene que morir otra vez. Lo que Él hizo fue completo. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, yo pregunté, ¿quiénes son los santificados? Y nosotros. Ahí me dice, Él me hizo perfecto a mí y a ti. ¿Perfecto en qué sentido? Perfectos, mira en el versículo 1 y 2 de este capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. El ser humano sin Cristo tiene conciencia de pecado, de que es pecador. Su conciencia se lo dice. El cristiano que no conoce lo que te estoy enseñando hoy también tiene esa conciencia de pecado.
Pero dice la palabra que con una sola ofrenda Él hizo perfectos para siempre en cuanto a nuestra conciencia de pecado. A los que son santificados. O sea, Dios me ve a mí perfecto. Yo no soy perfecto. Tú no eres perfecto. En ese sentido de que nunca nos equivocamos. No, no somos perfectos. No hay nadie perfecto, solo Dios. Pero delante de Dios, por lo que Cristo hizo, Él nos ve perfectos. Él nos ve perfectos. ¿Por qué? Porque Él nos ve a través de lo que Cristo hizo. Él nos ve a través de la sangre de Jesús que nos limpia. Él nos ve a través de la obra que Jesús hizo que nos hace nuevas criaturas. Dios nos ve a través de Cristo. Él nos ve en Cristo. Y Cristo es perfecto. Aleluya. O sea, la próxima vez que el enemigo viene a hablar a tu mente de que tú no eres lo suficientemente santo, o que tú esto, o que tú lo otro, o que tú... Es para pararlo en seco y decirle, ¿sabes qué, Satanás? Cállate la boca. Porque escrito está, y cítale lo que dice Hebreos 10. Con una sola ofrenda Jesús me hizo perfecto. Con una sola ofrenda Jesús me hizo santificado. Me separó para Él, me apartó para Él. Y me hizo perfecto delante de Él. O sea, yo no tengo que oír tus insinuaciones, tus acusaciones. No, 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 no. Yo tengo la palabra que me dice quién realmente yo soy. Jesús te venció. Jesús te destruyó, Satanás. Él quebrantó tu poder. Él ya no, o tú ya no tienes ningún tipo de autoridad sobre mi vida. Cuando Cristo fue aceptado en la presencia del Padre y se sentó en el lugar santísimo a la diestra de Dios, y eso es lo que pasó cuando Él resucitó y ascendió al cielo, toda la humanidad, legalmente hablando, no vitalmente, se sentó con Él a la diestra del Padre. Y cuando las personas aceptan este mensaje, viene a ser una realidad para ellos vitalmente. Tú y yo aceptamos esto. Y la Biblia nos dice, tú y yo hemos sido sentados, Él nos hizo sentar con Cristo a la diestra de Dios. O sea, quiere decir que no somos cualquier cosa. Jesús destruyó el poder de Satanás, conquistó al adversario, quebrantó su señorío y ahora nos da vida eterna. Y nos da su autoridad a través de su nombre. Alabado sea el Señor. Eso es poderoso. Sé que son enseñanzas que no estamos acostumbrados a oír y no es fácil a captar de una vez. Pero iglesia, para eso necesitamos venir y aprender. Y caminar en lo que aprendemos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Cristo, digo conmigo, Cristo es el conquistador. Él conquistó a Satanás. Él quebrantó el señorío de Satanás. Y Él es mi Señor ahora. Jesucristo es mi Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta noche. El próximo martes continúo en este tema que yo lo considero tan importante para vivir una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana triunfante en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este momento tan precioso en tu presencia. Gracias porque tu Espíritu nos guía a toda verdad, y toda verdad incluye esta verdad que hemos aprendido esta noche, Señor. Podemos declarar con toda seguridad, con toda confianza, que Jesucristo es el Señor, lo cual implica que Satanás fue totalmente destronado, fue derrotado absolutamente. No tiene ya ningún tipo de autoridad sobre tu pueblo, Señor, porque tú nos has dado vida eterna, tú nos has dado vida nueva, nos has lavado con la sangre de Jesús y nos has aceptado en tu presencia. Tu palabra declara que nos hiciste sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oh, a ti damos la gloria en esta noche. A ti damos toda nuestra adoración y gratitudes para ti. Oh, te bendecimos, Señor amado. Levanta tus manos y adora al Señor, iglesia.